estás, Ana? Qué gusto estar acá de nuevo contigo. Gracias, Marco. Yo también muy contenta, ya ansiosa por retomar el tema y nuestro podcast para seguir analizando esta situación cada vez más lacerante, más dolorosa, más indignante que estamos viendo en Palestina con el genocidio de todo un pueblo en manos de un Estado, y lo vamos a poner entre comillas, como es el de Israel. Pues muy contenta. Pues muy bien, bienvenidos y bienvenidas a su programa Entender la Guerra para Soñar con la Paz. Eso está producido desde Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Aclarar que en los programas anteriores cometí el error de decir Amigos de la Tierra Internacional. Es Amigos de la Tierra México. Somos parte de Amigos de la Tierra Internacional, pero este programa lo signamos y lo firmamos como Amigos de la Tierra, Amigos de la Tierra México. Así es. Niki está en la cámara, te agradecemos. Ya habíamos hecho una grabación de este tercer programa, pero desgraciadamente tuvimos otra vez problemas técnicos, entonces vamos a tener que repetirlo, pedir una disculpa a la gente que nos sigue, que nos hemos atrasado, pero vamos haciéndolo con calma. Estamos terriblemente angustiados y tristes porque a 6 meses más de 6 meses, casi 7, de que comenzó este genocidio contra la gente, los gazatíes, toda la gente que vive en Gaza, palestinos, judíos, cristianos, ateos que viven en ese territorio, pues no ha cesado, por más que se han alzado voces, se han hecho acciones de Sudáfrica, de Nicaragua contra Alemania, de muchos países, mucha gente, ahora los estudiantes, alzando la voz por detener la guerra, no se ha podido detener esta terrible masacre y este genocidio. Y bueno, antes que nada decir que nos indigna como seres humanos lo que está sucediendo ahí. Y es por eso que hacemos estos programas, para intentar entender cómo es que llegamos a este absurdo conflicto, a estas absurdas palabras provenientes de los sionistas del Estado de Israel, lo que está sucediendo, y poderle dar un poco de sentido y contexto a todos nosotros acá en México y en Latinoamérica, para entender un poco más históricamente cómo llegamos a este momento. Exacto, sí es importante recalcar nuevamente que nuestra postura es a favor de la paz. No es que estemos cargándonos de un lado o en contra del otro, es a favor de la paz, pero una paz que reconozca los derechos humanos de todo mundo. No puedes hablar de paz o de pacificación si tienes la bota en el cuello de todo un pueblo. Esta que no es una guerra entre un grupo nacionalista que llaman terrorista algunos, y un Estado democrático, sino una guerra de un ente contra una nación entera. No se está dando solo en Gaza, se está dando también en Cisjordania, porque ahí donde no está este grupo llamado terrorista que es Hamas, ahí también hay muertos. En estos 7 meses hay más de 500 muertos en Cisjordania. Ha habido quema de casas, de cultivos, de automóviles por parte de colonos sionistas contra gente de Cisjordania, contra palestinos de Cisjordania. Entonces, olvidémonos de que esto es una guerra para aniquilar a un grupo terrorista como Hamas, que tiene su base en Gaza, porque también el aniquilamiento se está llevando a cabo contra palestinos de Cisjordania. Y decir también que nuestra postura a favor de la paz la hacemos como eso, como mexicanos, como seres humanos. No estamos hablando de una nacionalidad, no estamos hablando de una religión, no es porque yo me identifique con uno u otro bando porque profeso la misma religión u otra religión. Estamos hablando porque somos seres humanos y no podemos de ninguna manera quedarnos cruzados de brazos si estamos viendo que se está masacrando una nación entera en la más absoluta impunidad y con una crueldad que no habíamos visto desde el genocidio del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no podemos de ninguna manera quedarnos con los brazos cruzados, y lo hacemos desde nuestro ser humano. Pues sí, es un pequeño esfuerzo a favor de la paz y de la dignidad de un pueblo que está siendo masacrado y que, a pesar de los pesares, sigue en pie.
Así Pues agradecerle a Perimetral Press, a la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad, a la gente de Catas, Comunitaria Cultura y a desdeabajito.com para que nos estén ayudando a la difusión de este programa y todo el mundo que lo vea. Les recordamos, no nos encanta decirlo, pero bueno, esto de las redes sociales así es. Sí. Denle like, comenten y compartan este programa para que más gente lo pueda ver, para que este shadow banning pues no haga mella con este programa y más gente tenga esta información. Pues, híjole, tenemos muchísimos temas que nos quedan de la vez pasada que veníamos trabajando, el tema de cómo nació el sionismo. Ahorita, antes de empezar el programa, hablábamos de este libro de la invención del pueblo de Israel. Ahorita queremos conversar un poco de esta idea que han querido implantar Netanyahu y todos los sionistas acerca del entrecomillado pueblo de Israel. Y ahorita me lo estabas comentando fuera del aire. ¿Cómo podríamos empezar por ahí, quizá? Mira, yo creo que hay una confusión difundida, creada y difundida a propósito, entre lo que es una tradición religiosa y lo que es la historia en sí. Se está tomando el libro sagrado del judaísmo, que es la Torá, bueno, el Tanakh, que es más amplio del que la Torá es parte, se está tomando como una fuente histórica que nos describe la vida de un pueblo que ha tenido una trayectoria lineal a lo largo de la historia, como un solo pueblo que ha seguido una sola tradición, con una sola lengua, y cuyo objetivo fue llegar a la tierra prometida, prometida no por cualquiera, sino por Dios, establecerse ahí en el momento en que es una dádiva de Dios a su pueblo, a este pueblo elegido, entonces se convierte en una tierra exclusiva de este pueblo. Pero históricamente esto, por supuesto, es insostenible. Lo que decíamos antes de empezar nuestra plática, Marco, tú podrás tener la fe que quieras, podrás creer en lo que quieras, seguir la tradición que a ti te convenza o no seguir ninguna tradición. Pero de eso a que la tomes como una fuente histórica que legitima absolutamente todo lo que haces, hay una gran diferencia. Si nosotros reconstruimos a personajes históricos de la tradición judía, a personajes de la tradición judía no históricos, nos vamos a dar cuenta de que en los hechos no hay pruebas históricas ni pruebas arqueológicas que demuestren que esto que nos está describiendo la tradición judía haya ocurrido así. Primero, la tradición judía habla, para tomar el tema del pueblo judío, la tradición judía habla de un pueblo judío desde el momento mismo en que Abraham, desde lo que es actualmente el sur de Irak, decide abandonar todas las creencias previas que eran politeístas y abrazar el monoteísmo del Dios verdadero, y a través de esta decisión trascendental históricamente, migrar hacia el oeste y establecerse en lo que la misma tradición judía y otras fuentes describen o denominan Canaán. Ahí ya ocurren dos cosas, de acuerdo a la tradición, que históricamente son insostenibles. Una, por la decisión de una persona se crea una religión, la religión judía. No, pues no, jamás ha ocurrido así, ni ocurrirá. Y la segunda, como Abraham logra convencer a su pueblo, el pueblo de Ur, o por lo menos una parte del pueblo de Ur, de que él adora al Dios verdadero, se convierten todos, entonces ya podemos hablar de un pueblo unificado que va a migrar en bloque, se va a establecer en Canaán. Luego deciden algunos
trasladarse a Egipto en otro momento de la historia, y de ahí son liberados por Moshe, este hebreo que habría sido dejado en un río y habría sido rescatado por servidumbre del faraón, y que al crecer se da cuenta de que su pueblo está esclavizado, decide liberarlo, los esclavos se escapan de Egipto, después de peripecias que duran 40 años, llegarán a la tierra prometida, ahí se restablecerán en lo que era ya su territorio, pero lo que decíamos, hay dos cuestiones. Uno, no hay ninguna fuente histórica, y estoy hablando de fuentes históricas, no de tradiciones, que hable de una sublevación de esclavos en el Egipto de la época en que habría vivido Moshe. Y la segunda cosa, en el momento en que habría vivido Moshe, de acuerdo a la tradición judía, históricamente, Canaán era una de las provincias de Egipto. Estaba bajo el control de los faraones. Entonces, ¿cómo vas a liberar a un pueblo del yugo de los faraones para llevarlos a una provincia bajo control de los faraones? Bueno, ahí se cae, absolutamente. Tampoco hay ningún testimonio, prueba, documento histórico que hable de un dominio de un pueblo en ese momento de todo lo que es Canaán, y que haya establecido un gran reino que va a derivar en el de David y Salomón. Históricamente no hay ninguna prueba de eso. Entonces se va tejiendo, pero de manera muy tardía, Marco, la idea de un pueblo unificado en lo religioso, pero no solo, en lo lingüístico, en lo cultural, en lo genético. Y es así como aparece el pueblo judío, pero de una manera muy tardía en la historia. El judaísmo no es una religión, en contraste con el cristianismo, el islam, en sus diferentes denominaciones, que haga proselitismo, que busque conversiones. Las acepta, pero es una religión no proselitista ahorita. Pero en el pasado, como todas las religiones, y sobre todo en el momento de surgimiento, de fortalecimiento, de florecimiento, por supuesto que el judaísmo fue proselitista. Y claro que hubo muchísimas conversiones. Todo el pueblo házaro. El pueblo házaro, pero el házaro es el referente más importante que tenemos cuando hablamos de conversiones al judaísmo, que luego van a migrar hacia Europa, que se van a estar, o sea, estamos hablando de migraciones que llegaron a Ucrania, que van a llegar a Polonia, Alemania, pero hay otras conversiones que se dan en el norte de África, por ejemplo, en el Mediterráneo. Muchísima gente se convirtió al judaísmo, gente que no tenía ninguna reminiscencia, ni una gota de la identidad de la lingüística identidad semita, o cultural. exacto, o étnica. Digamos. Ya no digamos lingüística, étnica, sino no tenía nada de semita. Los házaros no son semitas, los polacos menos, los rusos, o sea, los ucranianos, los rusos, no, pero ¿eso los hace más o menos judíos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Si estamos hablando del judaísmo como una fe, ¿no? Yo te decía que no somos muy propensos a hablar del judaísmo como una religión, sino como un modo de vida. Pero estamos hablando de una fe, de una cultura, efectivamente un modo de vida. ¿Qué me hace a mí menos judía? ¿Mis genes? ¿Qué tienen que ver los genes? Me hace judía, mi fe, el que yo siga los preceptos que marca el judaísmo, el que siga las tradiciones. Eso es lo que me hace judío. Pero ¿qué es lo que me hace un buen judío, una buena judía, de acuerdo a la propia tradición judía? Mi humanismo. Porque el judaísmo es una religión profundamente humanista
y respetuosa de la vida. Dentro del judaísmo tenemos este precepto que es, nosotros le llamamos kashrut, que es kosher. Lo que es kosher es decir, qué alimentos puedes comer, cómo los tienes que comer, qué alimentos pueden ir juntos y qué alimentos no se pueden mezclar. Pero sobre todo, que si tú vas a sacrificar a un animal, lo hagas de tal suerte que le impliques el menor sufrimiento posible. Eso es el judaísmo. Es una religión profundamente humanista. Yo no me siento judía porque mi mamá o mi papá o mis abuelitos, me siento judía porque yo decidí continuar esa fe, porque he decidido abrazarla y llevarla a la práctica en mi vida cotidiana. Y eso es lo que me hace judía. Yo no tengo sangre judía porque el judaísmo no está en la sangre. El judaísmo está aquí y sobre todo aquí. Entonces, que te hable de un pueblo judío como un continuo histórico, que tiene una tierra que le otorgó nada más y nada menos que Dios, y que por tanto tiene derecho no solo a regresar a esa tierra, sino a adueñarse y a despojar a sus habitantes de ella, es, por decirlo menos, una aberración. Es una aberración histórica, es una aberración política, es una aberración religiosa, es una aberración en contra del judaísmo. Entonces, esto es importante que lo recalquemos. No hay nada como el pueblo judío a lo largo de la historia. No existe. Y justo hablábamos, ¿no?, de cómo esta invención del pueblo judío tiene que ver también con lo ocurrido en Europa, ¿no? Cuando empieza el mal llamado antisemitismo, ¿no? Hay que hacer una distinción entre lo que es el antijudaísmo y el antisemitismo. Exacto. El antijudaísmo se da de una manera muy temprana, casi a la par con el fortalecimiento de la cristiandad, no solo del cristianismo, sino de la cristiandad, es decir, del paradigma cultural civilizatorio llamado Occidente, porque se estigmatiza a los judíos por dos cuestiones. La primera es que no aceptan a Jesús como el Mesías. Esto no solamente es absolutamente injusto, sino denota una gran ignorancia de la tradición judía. Por la misma figura de Jesús dentro de la tradición cristiana, porque ahí también tendríamos que hablar del Jesús histórico y del Jesús de la tradición, por la misma tradición cristiana, era imposible dentro de la tradición judía aceptar a Jesús como el Mesías. Imposible. No llenaba, digamos, los requisitos. Esa es una. Pero de todas maneras, los judíos, ¿cómo es posible que se atrevan a negar que Jesús es el Mesías? Y segunda cosa, no solo conformes con no aceptarlo como Mesías, lo matan, son deicidas. Porque el gobernador de Roma, en la época de Jesús, Poncio Pilato, de acuerdo a la tradición cristiana, se lava las manos. ¿Qué voy a hacer con Jesús? No me corresponde, se lo dejamos al rey de los judíos, que es uno de los Herodes de la dinastía herodiana, y él toma la decisión de sacrificar literalmente a Jesús, y ocurre lo que la tradición dice. Pero entonces la responsabilidad del deicidio no es de los romanos, sino de los judíos. En sentido estricto, históricamente hablando, hubiera resultado imposible que un pueblo dominado, aun si tenía un rey, hubiera hecho algo así sin la anuencia, sino la orden misma del gobernador de Roma de hacerlo. Inclusive la inscripción que se pone simbólicamente en las cruces, ¿no?, que dice INRI, ¿no?, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Exacto. Es una inscripción que ponen los romanos burlándose de alguna manera
haciendo mofa de los propios Exacto. judíos, ¿no? Exacto, o sea, Y del propio Jesús, digamos. la propia tradición cristiana o de la cristiandad, y sí quiero aclarar que yo no me estoy metiendo con la fe, estoy hablando de hechos históricos. La propia tradición de la cristiandad asume como cierto que el responsable es Herodes y no Poncio Pilato. Hay que ver además la figura histórica de Poncio Pilato, era un sanguinario, un corrupto, lo peor, que terminó siendo destituido, digamos. Seguramente si hubo crucifixiones, que era una manera de, pues más o menos común de castigar a los infractores, seguramente fue orden de Pilato. Mira. Y digamos que eso, más o menos en la Edad Media, es cuando se empiezan a consolidar los estados-nación también en Europa, la cristiandad se madura como tal. No, los estados-nación son Posteriores. muy posteriores, aunque sí está la semilla de lo que van a ser las nacionalidades, los pueblos, pero aquí está el debate, y en eso entraremos después, en qué fue primero, el Estado nacional o el pueblo que lo conforma. Hay que ver, en gran medida los pueblos son invención de los estados y no al revés. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, y no es un debate que se haya fraguado en la Edad Media. Estamos hablando todavía de una época muy temprana, y más bien ahí de lo que hablamos es de la construcción, para el tema que nos ocupa, de dos modelos culturales. Lo que es propiamente la cristiandad, que se va a dividir en dos grandes corrientes, si quieres llamarlo así, en la Edad Media, que va a ser la cristiandad latina, que se transformará después en la Iglesia Católica, y la cristiandad oriental, que va a ser después el cristianismo ortodoxo, ¿no? Que va a tener su sede en Bizancio. Esto es, la otra vez hablabas, ¿no? ¿Es Constantino el que se convierte a la cristiandad del Imperio Romano? Es Constantino el Grande, en el siglo IV. Es una figura muy interesante la de Constantino, que era, por cierto, un hombre bastante cruel. Él, yo creo que era un hombre de Estado, al final del día, que estaba sopesando qué le convenía más para fortalecer su poder, y decide que imponer una religión unificada puede ayudarlo a mantener justamente unido un imperio que ya entonces se está desmoronando. El Imperio Romano va a desaparecer unas décadas después de Constantino, no va a vivir mucho más, es en el siglo V cuando finalmente cae, pero ya no le queda mucho tiempo de vida, y esto Constantino lo sabe y trata de unificarlo, por lo menos en términos religiosos, aunque él nunca se convierte realmente al cristianismo. De hecho, en su lecho de muerte se hace bautizar, pero por un obispo arriano. Arrio es un líder religioso que niega la divinidad de Jesús, no su existencia ni su importancia. Pero los arrianos niegan que Jesús haya sido hijo de Dios. Y Constantino no se hace bautizar por un obispo cristiano, sino por un obispo arriano. Eso te dice mucho. Pero finalmente el Imperio Romano adopta, se le impone una fe religiosa que sin embargo va a tardar muchísimo tiempo en expandirse en el resto de Europa, pero muchísimo, estamos hablando de décadas, ¿no? De siglos, no de décadas, de siglos, para que toda Europa se pueda decir cristiana. Sin embargo, la Iglesia Católica, que es la más poderosa del occidente europeo y la que finalmente va a sentar las bases de lo que podemos llamar cristiandad, es la que empieza a imponer la creencia de unos seres perversos, malévolos, deicidas, que son justamente los judíos. Los judíos habían vivido con bastante tranquilidad en el Imperio Romano, no habían sido molestados. Sí existía
para que veas lo contrastante con la idea sionista de un pueblo unificado, perseguido. Sí existía, que no hizo proselitismo, sí existía la idea de que el judaísmo estaba creciendo demasiado rápido y que podía ser peligroso para el imperio, como al final ocurrió con el cristianismo. Realmente lo que viene a frenar el crecimiento del judaísmo es el cristianismo. Es una religión mucho más laxa. No quiero decir que sea menos importante para nada, pero el judaísmo, si tú lo quieres seguir como tal, es súper demandante, es muy exigente. En tu día a día, en tu cotidianidad. Por eso hablamos de una forma de vida más que de una religión. Porque tú eres judío en absolutamente todo lo que haces, en lo que comes, incluso hasta como te vistas, ¿no? El cristianismo es mucho más benévola, es una religión mucho más suave, más amorosa si quieres. Y claro que va a ser proselitismo muy rápido y se va a comer al judaísmo, pero claro que hubo avance del judaísmo, solo que en Roma nunca se molestó a los judíos, ni hubo campañas de exterminio. Pero en la época de fortalecimiento, de expansión y fortalecimiento del cristianismo, sobre todo a raíz del fortalecimiento de la Iglesia Católica como tal, el judío es visto como un enemigo, como un ser malo por naturaleza, que mató, que negó el mesianismo de Jesús y que lo asesinó. Y claro que empieza a ver la estigmatización del judío, incluso físicamente, cómo se le describe. Pero este judío, al que está alimentando negativamente la cristiandad occidental, predominantemente, pero no solo, también en el este de Europa va a existir eso, y quizá de manera mucho más agresiva que en Occidente. Este judío no es semita, son judíos europeos. Así como hubo conversiones al cristianismo de europeos, hubo conversiones de europeos al judaísmo. Son tan europeos los judíos, o la mayoría de las comunidades judías, que les tienen que poner un distintivo para poder saber quién es cristiano y quién es judío, la famosa estrella amarilla. No es invención del nacionalsocialismo alemán, es invención de la Edad Media, para poder distinguir a los judíos del resto de la población. ¿Y por qué lo necesitas? Porque físicamente son muy parecidos. Y así como se expandió la religión judía, la religión cristiana, después llegó el Islam, y eso también se expandió de una manera rapidísima. Rapidísima, se va a expandir incluso más rápido que el cristianismo. Y es la religión monoteísta que a la fecha está creciendo más. Que son las tres religiones hermanas, las tres religiones del libro. Son las tres religiones del libro. Yo te diría que hay muchas coincidencias, pero también hay diferencias, sobre todo entre el cristianismo y el judaísmo. Muchas. Entre el judaísmo y el islam, no tantas. Sí, hay más parecidos, sí, claro. Se parecen más. Pero al fin y al cabo... Y una cosa que también sería importante, el primer conflicto religioso como tal se da en las cruzadas. Claro, y viene de la cristiandad. Y es la cristiandad que enfrenta al islam por la tierra prometida, este imaginario de la tierra prometida. No es la tierra prometida para el cristianismo. Es la tierra porque la tierra prometida es al pueblo judío. Al pueblo judío. Dentro de la tradición, obviamente. No. ¿Qué es lo que se está buscando? La tierra santa. Los lugares santos. Okay. Que pueda estar bajo dominio de esta cristiandad, el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, Nazaret, el lugar de nacimiento de Jesús, Belén, todos estos lugares emblemáticos para la cristiandad, pues como que van a estar en manos de musulmanes. Ahora, lo increíble es que no estamos hablando del Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes y el Dios de los judíos. Es el mismo, no es una deidad diferente. Aunque hay diferentes maneras de abordarlo, diferentes formas de culto, pero es el mismo. Exacto. Eso es lo más increíble a mi juicio. Sí, porque todos hablan de Abraham, todos provienen son los mismos profetas, digamos. Son los mismos profetas. El más importante de los profetas para el judaísmo es Moisés.
Que es muy importante para importante. los cristianos también, para obviamente. los cristianos y para los musulmanes también. Abraham, acuérdate que es el padre de islamistas, de ismaelitas y de hebreos. Porque el primogénito de Abraham no es Yishak, es Ismael, que es el padre de los árabes. Son, dentro de las dos tradiciones, no cercanos, son hermanos. Y en sentido lingüístico, incluso cultural, los árabes y los hebreos sí están muy emparentados, tienen un mismo origen, como muchos otros pueblos semitas. Pero ya hablar de judaísmo nos remite a otra cosa, no a una etnia, sino a una tradición, a una fe, a una cultura y a un modo de vida. Y eso es lo que los sionistas han manipulado, ya lo vamos a ver después. Entonces sí, las cruzadas son eso, un intento de recuperar los santos lugares para la cristiandad, cosa que se va a lograr. Se establece un reino cristiano en Palestina, en Jerusalén, muy cortito. Estamos hablando del siglo XII de la era común, 11-12 de la era común, que no dura más de 100 años. O sea, es de muy corta vida, para que nuevamente los santos lugares pasen a manos musulmanas. Y esto va a durar hasta el establecimiento del Estado de Israel en el siglo XX. O sea, estamos hablando de muchos siglos de dominio musulmán, de adopción de la lengua árabe, de la tradición musulmana, aunque en esta, de acuerdo a la tradición cristiana llamada Tierra Santa, van a convivir muchos grupos étnicos, al final van a terminar siendo arabizados. Sin embargo, no todos se van a convertir al Islam, porque muchos de estos pueblos se habían convertido antes al judaísmo, y varios de estos judíos lo hicieron al cristianismo cuando apareció el cristianismo. O sea, hubo conversiones, pero lo que sí es un hecho que se puede comprobar históricamente es que Tierra Santa, Palestina, como la quieras llamar, o el ente sionista, ha estado permanentemente poblado por gente de diversos orígenes étnicos, que va a terminar siendo homogeneizada lingüísticamente con el arribo del Islam, pero donde van a prevalecer las tres religiones del libro. Y algunas otras, como los samaritanos que hablábamos la vez pasada, que sí, todavía hoy en día hay colonias samaritanas. Es una comunidad, son comunidades muy pequeñas, pero siguen presentes. Están en Cisjordania, pero ahí están. Están también los kurdos. Y sí, estas minorías religiosas, con la predominancia de las tres religiones que llamamos del libro, judaísmo, cristianismo e islam, y con una convivencia absolutamente armónica. Nunca hubo conflictos religiosos ni persecuciones. De hecho, las persecuciones contra judíos, sistemáticas, alentadas por las autoridades, por los gobiernos, no se dieron en otro lugar que no fuera Europa. Esa parte es bien interesante. Esa parte es muy interesante. Y entonces se dan estas conversiones al judaísmo, y muchas comunidades judías, por tanto, no son semitas. No tienen ningún lazo con Israel o con la tierra prometida que no sea el simbólico. Jerusalén es una ciudad muy importante para el judaísmo, es la ciudad de este personaje de la tradición mítico también, porque no hay ninguna prueba histórica que demuestre la existencia tal y como lo describe la tradición judía, que es David. Se le llama la ciudad de David, aunque no la fundó David, ya lo dijimos en el primer programa, y se convierte en el símbolo además de la fe judía, porque ahí permanece hasta la fecha
lo que habría sido uno de los muros, el muro occidental del segundo templo, que habría sido construido por Herodes el Grande, o más bien finalizado por Herodes el Grande, porque la tradición judía habla de una destrucción del primer templo en el siglo VI, antes de la era común, y luego la reconstrucción del segundo templo que habría terminado Herodes el Grande, por eso se le llama Herodes el Grande. Lo único que queda de ese templo, que ese sí existió, el segundo, del primero no hay pruebas de que haya existido, es el llamado Muro de los Lamentos. Kotel se le llama en hebreo. Y es, para mala suerte del contexto actual, el muro occidental de la explanada de las mezquitas, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Pero además, de acuerdo a la propia tradición judía, debajo de la explanada de las mezquitas estaría lo que en latín se conoce como el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del segundo templo, el Kodesh Kodeshim, que se dice en hebreo, que es un espacio a donde solamente podían acceder los sacerdotes, cuando había sacerdotes en el judaísmo. Nadie más podía acceder a ese espacio. Entonces, por ahí hay lunáticos, como cierto presidente de un país, del país más al sur de nuestro continente, que dice que hay que destruir la explanada de las mezquitas y reconstruir el segundo templo, el templo judío ahí. No sabe, como tampoco los sionistas deberían saberlo, pero parece que o no lo saben o lo ignoran, que en ese espacio ni siquiera los judíos podemos entrar. Solo podrían entrar los sacerdotes. Y ya no hay sacerdotes. Recuerdo que en el tercer programa que no quedó grabado, te hacía yo la pregunta, la religión judía no tiene sacerdotes. No tiene sacerdotes. Hubo sacerdotes en los primeros siglos de existencia del judaísmo, de florecimiento, pero la clase sacerdotal, que además estaba dividida en dos casas que estuvieron en pugna, de acuerdo a la propia tradición judía desde la época de Salomón, de Shlomo, los sacerdotes desaparecen con la destrucción del segundo templo, y entonces el judaísmo queda en manos de los líderes de cada comunidad, que son justamente los maestros, los guías, pero ya no estamos hablando de una jerarquía, sino de un miembro de la comunidad que estudia profundamente la ley mosaica, todo lo que está escrito en la Torá, y lo estudia y reflexiona y debate, que son los rabinos. Los rabinos son los líderes religiosos, pero son miembros de la comunidad como cualquier otro. Si tú tienes algún problema, vas a que el rabino te aconseje, y él siempre con la ley judía en la mano te va a decir: esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no. Pero el rabino está casado, tiene sus hijos, vive modestamente en términos generales, va a una yeshuv, que es a una yeshiva, que es la escuela religiosa, y ahí se prepara y sigue estudiando por el resto de su vida, pero ya no hay una clase sacerdotal dentro del judaísmo. El judaísmo en ese sentido es una religión muy horizontal. Por supuesto que hay rabinos muy respetados que se convierten en líderes y que además han dejado por escrito sus reflexiones en un documento distinto a la Torá que se llama Talmud. Hay dos versiones del Talmud, que es el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, que son más o menos contemporáneos de los primeros siglos de la cristiandad. Estamos hablando del siglo III, más o menos, de la era común, es cuando se estructura el Talmud, o las dos versiones del Talmud, que pone por escrito, sistematiza todo lo que es la tradición de la vida cotidiana, digamos que son los códigos civiles de la vida de las comunidades judías,
te legislan matrimonios, cómo debes de educar a los hijos, si hay algún problema, cómo se puede disolver a lo mejor un matrimonio, etc. Y también incluyen el Talmud las reflexiones de los grandes rabinos de la tradición judía. Y entonces lo que hacen en las escuelas religiosas es reflexionar, dialogar, debatir incluso sobre lo que dijo el rabino sefaradí del siglo VIII, y hacen esa reflexión. Todo eso está incluido en el Talmud. En el Talmud también se incluye cómo se debe de relacionar los judíos con los no judíos. Y principalmente con los cristianos. Esto es importante resaltarlo porque a diferencia de la Torá, que se escribe en la tradición de Medio Oriente y en Medio Oriente, el Talmud se escribe y se desarrolla fundamentalmente fuera de Medio Oriente. Aunque hay uno de Babilonia y otro de Jerusalén, todo lo que es la sistematización de las reflexiones y de las enseñanzas de los rabinos se hace fuera de Medio Oriente. Es decir, ya está el Talmud bastante influenciado por culturas no orientales. Y ahí se estipula, como te decía yo, la relación con los llamados goyim, es decir, los gentiles, fundamentalmente los cristianos. Que en algunos lugares se refiere que se ven como se desprecia un poco a los goyiles, ¿no? A los goyim. He oído por ahí eso. Se tratan con respeto, pero hay algunas partes del Talmud, y no tanto del Talmud, sino reflexiones de ciertos rabinos, donde sí hay una referencia despectiva a los goyim, muy despectiva a veces, pero eso yo lo atribuyo a que del otro lado de la cristiandad se está hablando de los judíos como los asesinos de Jesús. Entonces tiene que haber un equilibrio, digamos, o una actitud defensiva. Se crea una narrativa defensiva, exacto, digamos. una narrativa que va a decir, no, nosotros no somos los malos son ellos. Es una negación de la humanidad del otro, de la otredad. Y eso se da más que nada en la península europea. Se da en la península europea, efectivamente. Fuera de Europa no hay nada parecido a un conflicto entre judíos y cristianos, no. El caso que a mí me gusta mencionar más es el del actual Irak, lo que fue este territorio de la Mesopotamia, como lo denominaron los griegos. Ahí se establecen comunidades, o más bien se convierte mucha gente al judaísmo, pero ya estamos hablando de comunidades de lengua y cultura árabe. Y también tenemos el establecimiento de las primeras comunidades cristianas, los caldeos. Hay comunidades caldeas en la actualidad en Irak, son de las primeras del cristianismo en la historia de esta religión. ¿Cómo convivieron cristianos, judíos, musulmanes en la más perfecta armonía? ¿Qué lengua hablaban? ¿Cuál era la lengua franca? El árabe. ¿Y cómo se vestían? A la árabe. ¿Y cómo vivían? A la árabe. Cada uno con su tradición. Pero los judíos ricos de Bagdad se llevaban con los musulmanes ricos de Bagdad, no con los judíos pobres, así como un pueblo unificado, no. Y se comunicaban en árabe, como ya lo hemos dicho aquí antes. También hemos mencionado que la Torá, el Tanaj, ¿no? que incluye a la Torá, se traduce al árabe, aunque se escribe con caracteres hebreos, pero está en árabe. Y en esa traducción al árabe de los judíos de Irak, a Dios no se le llama Elohim,
no se le llama Hashem, que es como algunos mencionamos a Dios. Hashem quiere decir literalmente el nombre. No se le menciona así. Se le llama Alá, como lo hacen los musulmanes. Hay una relación perfectamente armónica. Esta invención de un conflicto con el otro, que es el judío, es europea, no del resto del mundo donde hay comunidades judías. Eso es invención de Europa, como es invención el antijudaísmo. Hay que rechazar al judío por negacionista y por deicida. Y esto, digamos, desde el principio de la cristiandad en la península europea, siglo VI, VII, empieza a acrecentarse este sentimiento, esta narrativa. Esta narrativa y, por supuesto, la contraparte de la judeidad, no solo del judaísmo, sino de la judeidad, es decir, de todo el paradigma cultural ligado al judaísmo, como hay la cristiandad, de rechazo, de descalificación del cristiano. Y entonces, en Europa, y solo en Europa, se empieza a dar esta confrontación con una predominancia de la cristiandad, porque hay más cristianos que judíos, muchos más, es una religión mucho más atractiva. El cristianismo en términos de permisividad, etc. El judaísmo de veras es una religión muy demandante, y entonces se genera una animadversión hacia los judíos, pero de carácter religioso. Lo que va a pasar con el transcurso del tiempo, nuevamente insisto, en Europa, es esto que conocemos como el surgimiento de los estados nacionales. Ya desde el siglo XVI se empieza a gestar lo que va a ser el estado moderno, porque la idea de estado es anterior, nos viene desde Grecia, pero el estado moderno es del siglo XVI. ¿Y qué es lo que necesitas para generar un entramado institucional con un territorio definido, una forma de gobierno, una serie de leyes, nadie por arriba del Estado, nadie por encima del Estado, este Estado omnipotente? Pues necesitas un pueblo, no muchos pueblos, uno que esté homogeneizado, que se reconozca como miembro de ese Estado y por lo tanto supeditado a las leyes de ese Estado, que hable una lengua, porque si estás construyendo una identidad nacional, no puedes pensar que aquí se habla una lengua, en el pueblo que sigue se hable otra, que unos se identifiquen con un origen, otros con otro. No, necesitas construir una historia patria, lo que se llama la historia de bronce, con héroes con los que todos se identifiquen. Necesitas una unificación lingüística, incluso una religión probablemente. Y dentro de esta matriz, digamos, del Estado, no caben los que tienen una creencia distinta, un origen diferente. O sea, ya el Estado se va a consolidar como una entidad predominante desde el siglo XVIII con la Ilustración, pero ya de manera mucho más sólida en el siglo XIX. De hecho, vamos a tener en la misma Europa la conformación de dos estados nacionales de manera muy tardía, incluso muchas décadas después de que la América española se haya emancipado y se hayan conformado los estados americanos. Estamos hablando de Italia y de Alemania. Italia y Alemania como estados nacionales no existen antes de 1870. Y es esto justamente, es una unificación artificial dentro de un territorio delimitado, reconocido internacionalmente. O sea, tus fronteras deben estar reconocidas, siempre hay disputas, pero deben estar reconocidas, donde tu población sea homogénea, donde toda se asuma como integrante de ese Estado, bajo las leyes de ese Estado, y que reconozca ese origen común, aunque no exista en la realidad, esa historia patria, donde se hable esa lengua nacional, que es la lengua predominante del grupo étnico predominante,
y donde el distinto no cabe. Y entonces vamos a tener, además está muy influenciado todo este surgimiento del Estado Nacional por la era de las luces, el llamado enciclopedismo, la Ilustración, que tiene como una de sus características, la Ilustración a mi juicio tiene muchas cosas positivas, no vamos a meternos ahorita en el tema, pero entre una de sus características está la de clasificar todo. Vamos a estudiar todo, es que es fascinante el mundo en el que vivimos, ¿no? Es de alguna manera la consolidación de la centralización que se va a dar en el ser humano a partir del Renacimiento, bueno, todo lo que hace el hombre, el mundo donde vive el hombre, y entre otras cosas... La consolidación de la ciencia. La consolidación de la ciencia, o sea, sí creemos en Dios, el gran arquitecto del que hablaba Voltaire, pero nosotros tenemos justamente, por voluntad del gran arquitecto, tenemos raciocinio, tenemos libre albedrío y somos los que decidimos. Entonces se hace clasificación de todo. Y entre esas clasificaciones se clasifican las lenguas también. Entre las familias lingüísticas resulta que hay un tronco lingüístico que es el tronco semita. Sem es uno de los hijos de Noé, de acuerdo a la tradición judeocristiana, que sería el padre de los llamados pueblos semitas, es decir, de los pueblos que hablan lenguas semitas, que tienen su origen en la península arábiga. Y de ahí se fueron extendiendo y diseminando, como los altos cuchumatanes son la región de origen de los mayas. Pero los pueblos mayas en la actualidad hablan muy distintas lenguas, tienen distintas tradiciones, etc. Lo mismo va a pasar con los pueblos semitas. Entonces, lo que es una clasificación lingüística dentro de la consolidación del Estado Nacional ya en el siglo XIX, se va a convertir en una categoría para señalar a un grupo, no como un grupo religioso ya, o no solo, sino como una etnia. Los judíos resulta que son un pueblo que sigue esta tradición lineal desde la época del patriarca Abraham, como un solo pueblo, una unidad cultural, lingüística, religiosa, porque lo que es cierto es que el hebreo se conservó como lengua litúrgica, aunque las comunidades judías hablaban la lengua del lugar donde vivían. Pero se toma el hebreo como la lengua característica de los judíos, la lengua nacional del pueblo judío. ¿Cuál pueblo judío? ¿En qué están pensando los que hablan del pueblo judío? Los judíos de Europa. ¿Están pensando en los judíos del norte de África? ¿Están pensando en los judíos de Medio Oriente, en los judíos persas? No, no existen. Para ellos, los judíos que no están en Europa. ¿A quiénes se refieren cuando hablan del pueblo judío? A los judíos de Europa. Se empieza a hablar de los semita, haciendo este entrecruce equivocado de la identidad lingüística con la identidad étnica, con la identidad religiosa en Europa. Y empiezan lo que se llaman las famosas diásporas en Europa, porque ahí hay todo un proceso interesante de lo que pasa en España, en España que originalmente fue territorio musulmán muchos siglos, ¿no? Pero después con los reyes católicos creo que es ahí donde se da una de las primeras expulsiones de comunidades judías, o no sé, ahí platícame un poco cómo está todo esto, porque también en la zona de Rusia, de Kiev, hay unas expulsiones, los Progrov creo que eran, o sea, empieza a ocurrir esto, ¿cómo es que ocurre este tipo de expulsiones dentro de Europa misma, ¿no? Bueno, aquí estamos mezclando procesos históricos. Se tiene también dentro de la tradición judía la creencia de que los judíos vivieron dos expulsiones. La primera en el siglo VI, antes de la era común, y la otra
a partir del año 70, pero sobre todo del 135 con el emperador Adriano, que habría sacado a los judíos de la tierra prometida, y entonces de ahí habría venido la dispersión de un solo pueblo en muchos lugares. Esto no ocurrió así. Primero, la expulsión del siglo VI, antes de nuestra era, es probablemente una tergiversación de lo que realmente ocurrió. En ese momento, en el siglo VI, antes de la era común, el centro cultural más importante de lo que es el Gran Medio Oriente era Babilonia. Y es muy probable que muchos intelectuales de lo que va a ser después la religión judía se hayan trasladado a Babilonia, no expulsados necesariamente, sino para estudiar allá, y que es justamente en esto que después va a ser parte del Imperio Persa, donde se habría consolidado lo que será la religión judía, adoptando algunos elementos de la cultura e incluso de la religión nacional de los persas. Y un segundo momento de expulsión que habría sido ya en el Imperio Romano, pero aquí nuevamente la historia nos demuestra que lo más probable es que no haya habido tal expulsión, porque los romanos no expulsaban a la gente de los territorios que dominaban. Los necesitaban ahí, necesitaban su trabajo, necesitaban su tributo, entonces no había razón para expulsarlos. No hay ninguna referencia a una expulsión en otra fuente que no sea la misma tradición judía, y más bien lo que habría sido esta dispersión fueron conversiones de comunidades no judías que se convirtieron en el judaísmo, lo cual es absolutamente normal e insisto, no hace que la gente sea menos judía, pero estas serían las dos grandes expulsiones, digamos, dentro de la tradición judía, que habría llevado a asentamientos judíos en muchas partes de Medio Oriente. Otras permanecieron en lo que fue Palestina, la Palestina otomana inclusive, la Palestina turca, se habrían establecido en diferentes puntos de Europa. El del Mediterráneo, el norte de En el África. caso de España ya había comunidades judías en el Imperio Romano, o sea, no fue un proceso de migración propiamente, sino ya había judíos desde tiempos muy remotos, y lo que ocurre con la España musulmana es que a la par que los musulmanes en el siglo VII, en el 712 llegan los musulmanes a la península ibérica, a la par de este avance de los musulmanes en todo lo que es la península ibérica, de hecho quien nos va a frenar es Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el 830, el papá de Carlomagno, el abuelo de Carlomagno. Él va a frenar el avance musulmán, pero toda la península ibérica quedó prácticamente bajo dominio de los musulmanes. Pero en ese mismo momento, cuando llegan los musulmanes y empiezan a extender su dominio en la península, sobre todo en lo que es actualmente España, también se inicia lo que se conoce dentro de la historiografía española como la Reconquista, que quiere decir se establece el primer reino cristiano en el norte de España, que es Asturias. Don Pelayo es el primer rey asturiano, y de ahí, con el transcurso del tiempo, estamos hablando del siglo VIII hasta el siglo XV, son muchos siglos de dominio musulmán, como tú decías. Desde ese momento empieza a reganar territorio la cristiandad, y poco a poco, bueno, incluso en la España musulmana se funda un califato que fue riquísimo en todos sentidos, el califato de Córdoba, donde convivieron, yo creo que ha sido el único momento en Europa que han convivido plenamente, armónicamente, cristianismo, judaísmo e islam durante el califato de Córdoba. Ese califato desaparece, se establecen los reinos de taifas, es decir, se va achicando con el paso de los siglos el territorio bajo dominio musulmán, hasta que solo queda un reducto, el reino nazarí de Granada, que en 1492, el mismo año de descubrimiento de América, es derrotado por los reyes católicos, fundamentalmente por Isabel, porque el reino de Castilla era mucho más fuerte que el reino de Aragón, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que
Por algo se les dice a Fernando e Isabel los Reyes Católicos. No es un apodo, es un título que les da el Papa Valenciano, que le da además a España todo el dominio de las tierras descubiertas y por descubrir, que es América. Me estoy refiriendo a Rodrigo Borja, es decir, Alejandro VI, el Papa Borgia. Y en este último reducto del Islam convivían todavía armónicamente los judíos, los musulmanes y los cristianos. Cuando domina la cristiandad encabezada por los Reyes Católicos, se da la expulsión de todos los territorios reconquistados, de musulmanes y de judíos. Muchos judíos se fueron a lo que es actualmente Turquía, se establecieron en Estambul, de tal suerte que la mayor parte de los judíos turcos son de origen sefaradita, de origen español. Pero realmente lo que se conoce como expulsiones, aunque la tradición las marca como tales, no fueron tales. No fue una diáspora precisamente, sino una serie de conversiones. Lo que va a pasar, sobre todo en el siglo XIX, con lo que tú mencionabas, los pogromos, no son expulsiones, son masacres. O sea, y eso es posterior, o sea, Eso estamos es hablando posterior. acá 1500, 1492. Estamos hablando de 1492 y las décadas posteriores. De hecho, va a haber... Porque es con Maximiliano, digo, con Napoleón, ¿no? Que hace una especie de reconciliación, creo que eso lo hablamos en el capítulo 2, una especie de reconciliación con los pueblos judíos, ¿no? La emancipación de los... ¿Cómo era eso? No, la emancipación de los judíos es anterior a Napoleón. Napoleón es de finales del siglo XVIII, pero sobre todo de la primera década del siglo XIX. No, es la Aufklärung, se me viene el nombre en alemán, qué barbaridad. Es el siglo de las luces, es la época de las luces, cuando se decide la emancipación de los judíos. Estados ilustrados, Exacto, como Francia, Gran Bretaña, los estados alemanes, porque no era un solo estado todavía, deciden permitir que los judíos se integren de pleno derecho a la sociedad. Hay judíos que aceptan, hay judíos que no ¿Esto aceptan. entonces en qué año más o menos? Estamos hablando del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Mediados del siglo XVIII. En plena ilustración. Y son los estados los que deciden esta integración, pero no todas las comunidades judías aceptan. Los judíos ya están, ¿cómo se dice? Están limitados a espacios geográficos dentro de los burgos, dentro de las ciudades, que se conocen como las juderías, ¿no? Los barrios judíos. Y algunos judíos deciden salir de estos guetos, de estas juderías, e integrarse a la sociedad cristiana sin dejar de ser judíos, pero antes que judíos son europeos, son franceses, son británicos, etc. Pero hay judíos que no lo aceptan, así como hay cristianos que dicen nosotros no queremos aquí a los judíos, que se queden ahí en sus guetos. Hay judíos también que dicen nosotros qué vamos a tener que hacer con los cristianos. O sea, hay las posturas integracionistas en los dos paradigmas, dentro de la judeidad y la cristiandad, pero también hay posturas que dicen dentro de la judeidad no, y dentro de la cristiandad menos no. Lo que va a pasar en el siglo XIX con el surgimiento de los estados nacionales es justamente el estigmatizar al judío como el distinto. Es judío y por tanto no solamente profesa una religión diferente a la predominante, no solamente es el asesino de Jesús, sino también es semita. Por tanto, no es europeo.
No le toca estar aquí. Se le niega su europeísmo, digamos. Por supuesto. Se le niega el territorio en el que nació. No es que los judíos europeos se hayan convertido a la europeidad. No, ellos son europeos. Su origen son judíos conversos de muchas generaciones atrás. O sea, son judíos de religión, de cultura, pero son europeos. Sin embargo, para esta noción de cristiandad del siglo XIX, de creación, de fortalecimiento y consolidación de los estados nacionales, los judíos no tienen cabida. Son distintos. Hablan hebreo, que no es hebreo. La mayoría de los judíos del este de Europa hablan yiddish, que es fundamentalmente un dialecto del alemán, con elementos del checo, del polaco y del hebreo también. Y los judíos del occidente de Europa pues hablan francés, hablan, muy pocos quedaron en España, hablarán español, hablan el judío cristiano, hablarán inglés, y el hebreo pues está en el Tanaj, pero no lo hablan como lengua cotidiana. Sin embargo, no son europeos. ¿Qué están haciendo ahí? Que se larguen. Que es como la invención del territorio europeo como tal también, ¿no? Porque, Europa es una invención también. Y ahí es donde se empiezan a dar entonces las matanzas sistemáticas en las villas judías, en las juderías, en los guetos. Especialmente en lo que es Ucrania, Rusia. En el este de Europa. En el este de Europa. Rusia, Ucrania, en Polonia. Se empieza a masacrar judíos. Está ocurriendo esto en otras partes. O sea, este antijudaísmo ya viene, digamos, recalcitrante desde la Edad Media. Desde la Edad Media. Pero por motivos religiosos. Y luego cuando se va a transformar en una animadversión nacionalista, es en el siglo XIX, con la creación de los estados nacionales. Los estados nacionales. Pero ya usaban el símbolo de la estrella desde la Edad Media. El símbolo de la estrella se inventa en la Edad Media, pero se deja de usar. No se va a estar usando a lo largo de toda la historia se deja de usar. Previa. Okay. No, se deja de usar. ¿Quiénes lo van a retomar? Ahí sí, los nacionalsocialistas alemanes. No, los judíos no tenían ningún distintivo. En el siglo XIX no usaban ninguno. Okay. Va a ser hasta el siglo XX, vergonzosamente, con la imposición de este régimen fascista en Alemania y con los fascismos en otras partes de Europa, con los totalitarismos, porque no solo Alemania, pero se empieza a generar una política antisemita en prácticamente toda Europa. Estos mal llamada antisemita porque no tiene nada que ver con un tema étnico, ni lingüístico, sino más bien... Pues es un término muy desafortunado. Exacto. Porque los judíos europeos no son semitas, son europeos. Pero se les da la etiqueta de semitas y entonces ahí es donde se inventa, no antes. Ahí es donde se inventa el pueblo judío, pero no como un símbolo. Tú puedes hablar de la comunidad católica. No estás hablando del pueblo católico, sino de la comunidad, que además el concepto de pueblo es muy problemático porque todavía no está bien definido qué es un pueblo. Tiene varias definiciones, hay polémica hasta la fecha en eso. Pero no hablas del pueblo católico ni de la sangre católica. Estás hablando de la comunidad de fieles católicos y estás hablando de la fe católica. Pero en el momento en que tú hablas de una etnia, ya no de una familia de lenguas, sino de una etnia judía, o sea, el judaísmo como etnia, el judaísmo como nación, inventas un pueblo. Y un pueblo que es distinto a todos los pueblos europeos. Y es distinto porque además todos los judíos están emparentados, tienen lazos consanguíneos. Esto es aberrante, pero es lo que se empieza a alimentar en el siglo XIX. Son un solo pueblo que se vino a establecer aquí. Quién sabe por qué, no tienen derecho. Entonces hay que limpiar a Europa de judíos, de este pueblo extraño que se vino a adueñar no solo de los guetos a donde los confinamos, sino resulta que el capital de los bancos europeos está en manos judías.
la familia Rothschild, que es una familia de origen alemán, pero que tiene ramificaciones en Francia y en Gran Bretaña, son judíos. Pues resulta que son de las familias más ricas de Europa. ¿Cómo? Los recursos europeos están en manos de semitas, de judíos. No. O sea, no solamente nos han robado tierra, sino están robando nuestro dinero. ¿Cómo es posible? Y es ahí donde surge el antisemitismo, pero como un término muy desafortunado. Primero, porque los hebreos no son los únicos semitas. Porque los judíos no son descendientes de los hebreos. Claro. Y ahora, por ejemplo, a todos los estudiantes que defienden a los palestinos, que son semitas de origen, se les dice que son antisemitas. Porque ese término... Digo, y ni siquiera están en contra de los judíos, están a favor de la humanidad de los palestinos. O sea, por eso es que es demencial, es demencial. Sí. Lo que se está diciendo es absurdo, porque lo que dicen los estudiantes, lo único que dicen es Palestina libre. Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Eso lo asumen los sionistas como que están exigiendo la desaparición del Estado de Israel. Y entonces son antisemitas. Pero el término se cree en Europa y por tanto se refiere a los judíos europeos. Y ahora al resto de los judíos. Y ahora ellos lo utilizan. Y ahora es exclusivo, pero yo te diría que para los sionistas, porque resulta, y esto lo vamos a ver en el siguiente episodio, resulta que los sionistas, que ya hablaremos con más detalle de qué se trata esto del sionismo, resulta que los sionistas se abrogan la representación de los judíos de todo el mundo. Si tú no eres sionista, o una de dos, o eres un muy mal judío, o eres antisemita. Pero resulta que sionismo no es sinónimo de judaísmo. Y los sionistas no nos representan a todos los judíos. E Israel no es nuestro Estado, no es nuestra patria. No le debemos ninguna lealtad. Tenemos que ser críticos ante personas que están negando en los hechos lo que es el judaísmo. Yo te diría que los verdaderos antijudíos son los sionistas. Los verdaderos antisemitas, si obedecemos a la etimología del término, son los sionistas. Es el gobierno de Israel, es Benjamín Netanyahu. Él es antisemita. Aunque se hizo la prueba con su familia para demostrar que tiene sangre sefaradí y que por tanto los sefaradíes, los judíos de origen español, son semitas. Y entonces Benjamín Netanyahu es semita porque resulta que la prueba genética dice que tiene sangre sefaradí. Como si eso lo hiciera judío. Lo que es Netanyahu y su gobierno es una bola de asesinos, de carniceros. Yo probablemente no lo hubiera dicho así en el primer episodio, pero después de 7 meses de estar viendo lo que estamos viendo todos los días, no puedo decir otra cosa y creo que me quedo corta. Lamento muchísimo estar en esta situación y no por lo que yo pueda decir o no decir, lo que pueda opinar o no opinar. Los hechos están ahí. Estamos hablando de más de 35,000 muertos, de más de 70,000 heridos, casi 80,000 heridos. No estamos contando a la gente que todavía está bajo los escombros. De 2 millones de desplazados, solo en Gaza. No estamos hablando de lo que ocurre en Cisjordania. Cisjordania, todos los territorios ocupados. De lo que ocurre en Jerusalén, lo que están haciendo en Jerusalén. Demolición de viviendas, expulsión de familias, quema de automóviles en Jerusalén. ¿Cómo podemos tener una actitud neutral ante esta barbarie? No es posible, yo no puedo, me niego. Pues eso, Marco. Yo creo que aquí nos quedamos ya para que en el próximo episodio podamos entrar de lleno a lo que es el sionismo y hacer un análisis de lo que está pasando ahora.
Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Nikki, gracias por estar gracias, acá en la Nikki. cámara. Y bueno, esto es Entender la guerra para soñar con la paz, capítulo número 3. Y esperemos ahora en unas 3 semanas más o menos, vamos a grabar el capítulo 4. Muchas gracias a quienes nos escucharon, quienes nos ven. Ya saben, compartan este mensaje. Estamos pues alzando la voz como podemos desde nuestra trinchera para colaborar con esto que nos parece importante, detener la masacre contra niñas, niños, mujeres y hombres de Gaza, de los territorios ocupados de Cisjordania, de Jerusalén, y pues en contra de la violencia en cualquier parte del mundo. Así es. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Thank you.